Antes de que la Unión Soviética fuera invadida en junio de 1941, la división SS Norte fue enviada a Finlandia con el objetivo de invadir la Unión Soviética operando en dirección a Karelia bajo el mando del 36º Cuerpo de Ejército, Wehrmacht. Cuando Finlandia declaró la guerra a la Unión Soviética el 25 de junio de 1941, ese grupo no pudo romper las posiciones del Ejército Rojo y se vio obligado a retroceder. Además, sufrieron graves pérdidas. La división estuvo en el norte de Europa, Finlandia y Noruega, durante la mayor parte del período de la guerra, pero a principios de 1945, la unidad fue reubicada en el frente occidental y participó en batallas en Alsacia-Lorena y Alemania Occidental. Bueno, ahora pasamos directamente a las memorias del veterano alemán. Una cosa que debo señalar es que no solo serví en la división SS Nord. El último año de la guerra me encontré en la región de Sájekar, en Yugoslavia, en la frontera de Bulgaria, Macedonia y Albania, donde me retiraba de los Balcanes junto con otros soldados. Además, durante un tiempo estuve en la 7ª División de Montaña de Voluntarios de las SS Prinz Eugen, comandada por el general Plebs. Al comienzo de la guerra, estuve un tiempo en Berlín, y luego nuestra unidad se trasladó a Carintia, en el sur de Austria. Desde hace un tiempo ahí estuvimos entrenando, porque teníamos un refuerzo joven. Mis recuerdos de los comienzos de la guerra son muy buenos. Recuerdo una valla larga en el parque al otro lado del césped para una gran reunión. Ya se estaban preparando para asaltar Polonia en ese momento. Nuestro regimiento era un regimiento de infantería, no un regimiento motorizado o de montaña. Nos enviaron en tren desde Klagenfurt, en el sur de Austria, al norte de Alemania. Mientras estuvimos en Dinamarca, subimos a bordo de los barcos de transporte. Uno de los barcos era un portador de plátanos, y cruzamos el estrecho de Skagerrak en esos barcos. Todos teníamos nuestros chalecos salvavidas. Hubo numerosas alertas en el barco debido a los submarinos enemigos. Todos desembarcamos en el sur de Noruega en el puerto de Larvik. Esto no debe confundirse entre Narvik y Larvik. En la zona petrolera de Stavanger se encontraba el cuartel general de mi regimiento. Aguantamos en Stavanger hasta que terminó la campaña francesa. Con motivo de su finalización hubo un desfile militar y tuvimos una pequeña celebración. Al rato tuvimos la alarma y todos estaban en fila. Pero solo los voluntarios fueron llamados por alguna razón. Los camiones llegaron y nos llevaron a Oslo. Nadie sabía lo que nos iba a pasar. Nos subieron a todos a un tren y de repente llegamos a un distrito sueco. De la nada, los oficiales suecos armados vinieron y tomaron nuestros carros bajo su vigilancia. Lo único que podíamos adivinar era qué tipo de juegos estaban jugando con nosotros. Se habló de que los comandos británicos desembarcaron en la costa y que lucharíamos contra ellos. La realidad resultó ser muy diferente. Primero, nos evacuaron a Trondheim. Luego fuimos transportados a través de Suecia. Durante las paradas, los oficiales siempre estaban revisando lo que estábamos haciendo. Nos prohibieron absolutamente bajar del tren y nos vigilaron atentamente. Llegamos a Kiruna de esa manera. De Kiruna fuimos a Narvik, donde abordamos los barcos noruegos y nos dirigimos a Nordkapp. Nuevamente las alarmas sonaron constantemente por los submarinos. Uno de nuestros barcos se incendió y luego se hundió. Allí hace mucho frío en primavera y murieron 120 personas. Finalmente desembarcamos en Bardo. Era abril de 1941. Desembarcamos de los barcos, nos alejamos del mar y recibimos órdenes de construir un camino que conduciría a la autopista. La llamada carretera del Océano Ártico apareció en esos lugares ya en ese momento, y todavía era un camino de grava bastante primitivo. Pero hoy en día hay un verdadero camino europeo allí. Al principio nuestro alojamiento era en tiendas de campaña. Los suministros aún no se habían establecido, por lo que a veces nos quedamos sin pan durante días. Un día un par de hombres de mi unidad dijeron que iban a dar un paseo por los alrededores área. Cuando regresaron, describieron un descubrimiento interesante. Era un monumento ruso. Mi pensamiento fue, ¿qué tipo de monumento podría haber allí? Pero confirmaron. Sí, era un monumento. Aquí es donde aterrizaba cierta unidad rusa. Se lanzaron en paracaídas durante la Guerra de Invierno de 1939. El frío y la tormenta los hicieron aterrizar ya muertos.
Ese monumento aún debe estar allí. No está exactamente en Noruega o ya en Suecia. La frontera no es obvia allí. Y no hubo diferencia para nosotros en ese momento. Mientras tanto, fuimos motorizados, transferidos a tiro mecánico. Tenemos Ford V 8 ingleses que fueron capturados por la Wehrmacht en Noruega. Usando estos vehículos nos desplazamos por el camino de tablones hasta esa carretera de ripio. En ese lugar giramos a la derecha y nos dirigimos al sur, hacia Rovaniemi, que en realidad sigue siendo la última estación de ferrocarril en Finlandia. Era junio, y hacía calor, con la nieve derretida. Como es típico en el ejército, había rumores sobre a dónde decidieron enviarnos y sobre nuestras perspectivas de futuro. Pero no había información exacta. Y luego apareció el rumor de que se había concluido un acuerdo con Rusia y cruzaríamos la frontera rusa hacia las regiones petroleras. De hecho, en la frontera entre Finlandia y Rusia, la guerra no comenzó hasta el 1 de julio de 1941. Estábamos asando papas una noche en nuestro tiempo libre y se acercó un hombre. Era un civil y unos 10 años mayor que nosotros. El hombre se presentó y explicó que era de Noruega, de la sede del comisariado del Reich de Terboven, y que se había desempeñado como comisionado del Reich en Noruega, y estaba casado con una mujer noruega. La razón por la que vino a nosotros fue para participar en las operaciones de combate, porque la guerra con Rusia comienza mañana. Estábamos confundidos, por supuesto. En ese momento, estábamos a casi un par de kilómetros de la frontera ruso-finlandesa en Saya. Hoy en día está la Saya 1, que fue separada de Finlandia por Rusia y se la quedó, y la Saya 2, que se construyó después. El objetivo de nuestra ofensiva fue declarado: Kandalaksha, cerca de Murmansk, y aquí es donde empezó todo. El 1 de julio, a las 4 de la tarde, ese hombre de la comisaría ya estaba en la ofensiva como suboficial. Los bombarderos en picado alemanes de la retaguardia volaron desde territorio finlandés y comenzaron a bombardear la línea rusa de búnkeres que habíamos encontrado. Estos eran búnkeres de tierra, hechos de troncos de árboles, no de hormigón, por lo que era posible destruirlos incluso con artillería ligera. Nuestra ofensiva continuó durante 2 horas y se dirigió a lo largo de todo el frente. Mientras atacamos frente a los búnkeres rusos, perdimos mi comandante de batallón, su ayudante y uno de los comandantes de compañía. Creo que había 37 hombres en total. Todos los que perdimos quedaron atrás frente a las posiciones rusas, mientras nosotros nos atrincheramos en el pantano y permanecimos allí toda la noche del 2 de julio. La niebla de la mañana se espesó al amanecer. Con granadas de mano y bombas de humo lanzadas y la artillería disparando desde atrás, intentamos penetrar la línea rusa de búnkeres, solo en vano. Simplemente estuvimos tirados al borde de la carretera durante 8 días. Alguien de nuestros heridos, que aún hoy recuerdo bien, estaba tirado en la línea neutral entre nosotros y los rusos, y no dejaba de gritar fuerte: «¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Dios mío! ¡Vamos, ayúdame! ¡Por favor, ayúdame!». Entonces nuestro médico no pudo soportarlo. Recogió a un médico y sacó a este hombre del fuego de los rusos en una camilla. Como resultado, nuestro médico recibió la Cruz de Hierro. Duró una semana entera. Luego sucedió lo siguiente. El regimiento de infantería sajón, bajo el mando del coronel Schluck, pasó por alto la línea de búnkeres rusos, una maniobra que duró 8 días, y los asaltó por la espalda. Finalmente los rusos fueron derrotados. Luego entramos en Saya, que resultó ser un campamento medio del ejército, formado por cuarteles, sin resistencia. Por una noche pasamos en estos barracones. Así fue como nos llegó la guerra. Por supuesto, fue un drama muy grande. Intentamos avanzar con las unidades finlandesas hasta noviembre de 1941. Estábamos atacando a lo largo del ferrocarril que los finlandeses construyeron según el acuerdo con Rusia, y lo extendieron más hacia el oeste. Durante nuestro ataque lo aprovechamos para transportar nuestros suministros por Dresina. No nos hemos lavado desde julio y nunca nos hemos cambiado la ropa interior. Por cierto, las relaciones con los finlandeses fueron excelentes. Me regalaron un puukko, un cuchillo finlandés, que estaba colgado en mi pared, y una medalla finlandesa de primera clase por valentía. Pero, ya sabes, sin embargo, esos finlandeses, como siempre fue, si un ruso era capturado, sin ningún convoy sería enviado a la retaguardia.
Teníamos una sauna en la parte trasera, así que la visitábamos periódicamente y nos encontrábamos con rusos capturados que solían decirnos: «Por favor, simplemente no nos envíen a la captura finlandesa. ¿Pueden ver por qué? Los finlandeses los estaban torturando». Los finlandeses arriba había karelios. Todavía podía comprender de alguna manera a los finlandeses, que tenían algo de sueco en ellos. Pero esos karelianos ciertamente eran más brutales. Las cosas terribles que escuchamos sobre lo que estaban haciendo en la Primera Guerra de Invierno. Sé si es cierto, pero se ha hablado mucho al respecto. Durante la Guerra de Invierno los finlandeses solían hacer pasajes de alambre y asaltar puestos rusos, degollar a los centinelas, cortarles las orejas y cosas por el estilo. Con la mentalidad de Karelia, bien podía imaginar que había algo de verdad en ello. El 1 de noviembre debería haber comenzado la ofensiva. Estábamos en las posiciones iniciales para el ataque. Según recuerdo, una unidad finlandesa, una compañía regular de llegaron unos 100 hombres, también en formación montañosa, uno por uno, y también tenían algunos trineos inusuales. Todos ellos estaban totalmente borrachos, todos ellos. Fue como, bueno, esto va a ser un gran ataque, ya sabes. Si un soldado ruso fue capturado por ellos, entonces, por supuesto, todo puede suceder. Son absolutamente otras personas. Eran adictos al alcohol, como muchos norteños. Todo estaba sucediendo de nuevo. Llegas a su búnker o carpa y adentro... Eso no lo voy a describir. En esas condiciones teníamos un problema muy serio con los piojos. ¿Tienes alguna idea de cómo sacar los piojos? Sacamos los piojos en la sauna, vaporizando nuestra ropa. Al día siguiente estaban de vuelta otra vez. Fue realmente molesto. Una vez me lavé en la sauna, vaporicé mi ropa y la estaba secando. Los calzoncillos se secaron, me los puse y luego salí de la sauna. Frente a mí, a unos 30 metros de distancia, una bandada de urogallos estaba aterrizando en un árbol, y yo, en calzoncillos, gritando «¡Rifle!», y alguien me lo dio. Era invierno, con nieve y escarcha, y yo estaba acercándome sigilosamente a un urogallo, solo con mis calzoncillos. Finalmente le disparé a un urogallo, pero me dio tanto frío que mis camaradas tuvieron que llevarnos a mí y al urogallo de regreso a la sauna. Cuando me fui a la escuela, mis compañeros me escribieron que le habían disparado a un oso, y en el verano usábamos granadas para matar a los peces. Estos fueron llamados forma rusa de pesca. Yo mismo no recogí bayas, pero algo así estaba sucediendo. El agua del pantano era algo que podíamos usar para hacer café. Allí crecían unos arándanos que eran parecidos a los arándanos, pero esos eran más grandes. Temíamos que fueran venenosos. Otra historia interesante es sobre la vez que nos comimos un alce. Frente a nosotros había un campo minado, con el frente ruso detrás. Parte de este campo de minas fue colocado originalmente por los rusos, y sus minas estaban allí. Íbamos todos los días con un compañero, era el comandante del pelotón vecino, hasta nuestros puestos de vigilancia, que estaban en un árbol. Entonces, un día, bajamos de los árboles y regresamos a las posiciones de nuestro escuadrón. Y de repente escuchamos un disparo. Lo primero que pensé fue que era la unidad de reconocimiento rusa la que venía. Solían venir a nosotros cortando los cables. Entonces, pensé que los conocía. De hecho, era totalmente diferente. Un alce vino del lado ruso directamente a través del campo minado y explotó. Por lástima, mi camarada mató al alce. Más tarde llegaron nuestros zapadores. Usaron troncos de árboles para hacer un arrastre. Lo sacaron, y luego, por supuesto, nos lo comimos. El 1 de noviembre de 1941, estalló inesperadamente una helada de 40 grados. Los zapatos estaban rotos y el pie descalzo sobresalía. Teníamos que calentarnos los pies junto al fuego todo el tiempo. Nuestra ropa era extremadamente vieja y ya no protegía del frío. Todo el batallón, que suele ser de 400 hombres, poco a poco, uno por uno, se dirigió a la enfermería detrás de las líneas. Finalmente, terminé allí también, completamente exhausto y congelado. Fue a mediados o finales de noviembre. En ese momento quedaban unos 60 hombres en el batallón, imagínense. Los rusos también sufrieron pérdidas, pero tenían mejor ropa de invierno que nosotros, con camperas abrigadas, y seguían recibiendo refuerzos. Regresé a Finlandia, donde estaba en la enfermería. Luego,
en un tren hospital sueco que atravesó Suecia. Los suecos permitieron esto oficialmente. Era el personal sueco el que trabajaba allí. Me dirigí a Oslo y nuevamente me quedé en la enfermería. Para aquellos heridos que aún no estaban de permiso, fueron liberados por 3 semanas a casa. Entonces, después del alta también tuve un permiso de ausencia. Me dijeron que tenía que venir a Danzig después de la licencia y que luego me enviarían a Finlandia. Mi hermano también vino a casa, así que quería unirme a él. Vimos el mar Báltico cubierto de hielo en Danzig. Era imposible que cualquier barco lo cruzara. Nos quedamos un tiempo en el batallón de reserva en Prusia Oriental, en Weylau. Allí tampoco sucedió nada notable. El regimiento estaba siendo disuelto y se formaría nuevamente en Alemania en un campo de entrenamiento militar. Bueno, me dirigí allí. Mientras tanto, algunos jóvenes voluntarios entre los alemanes húngaros se reunieron allí. Uno de ellos poseía una cámara fotográfica alemana. Cuando estalló la guerra me iba a comprar una cámara de cine. Solía pensar que la guerra sería teatro. Más tarde recibí una carta de casa diciendo que lamentablemente no podían enviarme una cámara. Bueno, uno de esos húngaros compró una cámara de fotos alemana. Sin embargo, no podía tomar fotos en absoluto, y la cámara simplemente colgaba de la pared. Entonces, un día me dijo: «Puedes tener mi cámara si quieres y tomar fotos». Todas estas fotos fueron hechas cuando estuve en el norte por segunda vez. Cuando terminó el entrenamiento en las montañas del Ródano, nos enviaron a Oulu, en Finlandia. Allí desembarcamos del barco y marchamos al frente a pie. Nuevamente, nos entrenaron allí, porque todos los muchachos eran de las estepas húngaras y al principio se sintieron asustados en el bosque. Entonces completamos nuestro entrenamiento y aterrizamos nuevamente en el norte, teniendo nuestra área de primera línea. Atrás, a 80 metros, estaba nuestro búnker de tierra, y arriba, en un árbol, construimos mi puesto de mando. Allá arriba tenía un mortero. A partir de ese momento en mi destino, hubo un hito en el que mi vida resultó ser bien diferente. Fui enviado a la escuela de oficiales en Braunschweig a principios de 1943. De hecho, mi último oficial al mando también terminó esa escuela, pero era 10 años mayor que yo. Durante un par de meses en Yugoslavia, él fue mi comandante y yo serví como su ayudante. Nos pusimos en contacto un día después de la guerra, y al enterarnos de que ambos seguíamos vivos, decidimos vernos. Me había visitado con su esposa y me obsequió con un plato de Brunswick. De Brunswick tuve que volver a Finlandia, acompañado de un grupo de 12 jóvenes oficiales que habían sido enviados a Salzburgo. Con nuestras maletas ya habíamos salido de la puerta y estábamos parados afuera. El comandante de las unidades de montaña pasaba cerca por casualidad, habiendo estado allí para una inspección. Se acercó a nosotros y preguntó: «Señores oficiales, ¿hacia dónde se dirigen todos?». Le explicamos que nos dirigíamos de regreso a nuestras unidades. Nos ordenó a todos que volviéramos a nuestra posición y dijo que telefonearía a Berlín. En media hora recibiríamos una nueva tarea de él. Esperamos, y efectivamente había una nueva asignación. Parte de nosotros, y yo incluido, fuimos enviados a Yugoslavia. La escuela la terminé en diciembre. Luego también recibí entrenamiento en altitud en Austria. Sin saber si su nombre les dirá algo, mi instructor allí era Fritz Kasparek, del Batallón de Reconocimiento de la División Norte. Fue el primero en escalar el Eiger Nordwand, la pared norte del Eiger, junto con Heinrich Harrer. Harrer era de Carintia, y allí está su museo. Fueron los primeros en ascender el muro norte en 1938. En marzo de 1944 me dieron un breve permiso, y luego tuve que irme a Yugoslavia. Entonces, lo que hice entonces fue esto. Reuní todas mis fotos, le pedí a un cerrajero que hiciera una caja de seguridad y la puse allí. También empaqué mi uniforme de gala, mi pistola, mi daga, que ya le había heredado a mi hijo antes. Ahora lo más importante. Lo empaqué todo en la caja y con una sola mochila me dirigí a Yugoslavia. Ahora déjame describir lo que le pasó a mi caja en mi tierra natal. En abril de 1945, el ejército ruso estaba frente a Wiener Neustadt, en la frontera entre Austria y Hungría, y mi ciudad natal está a unos 10 kilómetros de allí. Mi padre trabajaba entonces en una empresa de construcción y vivía directamente en el objeto que estaban construyendo,
mientras que mi madre vivía sola en un apartamento de servicio. Más tarde los rusos entraron en mi ciudad natal. Sus oficiales fueron estacionados en apartamentos privados en nuestra ciudad. En mi habitación vivían un comandante ruso y su esposa. Según mi conocimiento, era un oficial de retaguardia del cuartel general. Mi madre solía coser para los oficiales de su unidad. Este comandante ruso era muy correcto en sus modales. No sé exactamente qué tenía en mente sobre mi caja, pero nunca la abrió, sino que solo le preguntó a mi madre qué había dentro. Así, salvó todas mis pertenencias, incluida la pistola. Cosas así pueden pasar. En Yugoslavia hice todo mi camino desde allí hasta Breko, todo el camino del retiro. Lo que nunca olvidaré es que un día antes de Navidad, el 23 de diciembre de 1943, el batallón de abastecimiento de nuestra división se vio obligado a entregarse y fue capturado por los guerrilleros. Solo los que habían estado de licencia no fueron capturados. El batallón se disolvió y el resto se dividió en unidades. Un oficial de reserva, que era 10 años mayor que yo, se unió a mi compañía. Fue asignado como comandante de pelotón. La noche del 23 de diciembre combatíamos un ataque partisano. Mientras atacaba, ese oficial estaba fumando un cigarrillo y recibió un disparo en la cara con la luz del cigarrillo. Cayó muerto. Le quité la pistola a Walter, y cerca del final de la guerra lo unté con grasa, lo puse en un frasco y lo escondí en Austria en uno de los gallineros. En 1950, después de casarme, hice un viaje de luna de miel con mi esposa a Salzburgo. Allí, mi amigo era ingeniero en una central eléctrica en Kaprun, que está a 90 kilómetros de Salzburgo. De regreso a casa, sugerí que hiciéramos una parada en Steinischer Ramsau, el lugar donde pasé un tiempo al final de la guerra. Le pedí a mi esposa que tomara una taza de café, mientras pensaba arrastrarme hasta el gallinero e intentar buscar la pistola de mi camarada caído, que había escondido allí. Mientras mi esposa tomaba café, me arrastré de nuevo a ese gallinero. Las gallinas cloquearon y luego se calmaron. La pistola estaba en su lugar. Lo recogí, luego con mi esposa, y la pistola regresé fácilmente a Viena a través de la zona de ocupación rusa. Eso fue todo por hoy. Si disfrutaste este video, por favor apóyalo con tu me gusta y suscríbete al canal. Adiós a todos, nos vemos de nuevo. La noche del 23 de diciembre combatíamos un ataque partisano. Mientras atacaba, ese oficial estaba fumando un cigarrillo y recibió un disparo en la cara con la luz del cigarrillo. Cayó muerto. Le quité la pistola a Walter, y cerca del final de la guerra lo unté con grasa, lo puse en un frasco y lo escondí en Austria en uno de los gallineros. En 1950, después de casarme, hice un viaje de luna de miel con mi esposa a Salzburgo. Allí, mi amigo era ingeniero en una central eléctrica en Kaprun, que está a 90 kilómetros de Salzburgo. De regreso a casa, sugerí que hiciéramos una parada en Steinischer Ramsau, el lugar donde pasé un tiempo al final de la guerra. Le pedí a mi esposa que tomara una taza de café, mientras pensaba arrastrarme hasta el gallinero e intentar buscar la pistola de mi camarada caído, que había escondido allí. Mientras mi esposa tomaba café, me arrastré de nuevo a ese gallinero. Las gallinas cloquearon y luego se calmaron. La pistola estaba en su lugar. Lo recogí, luego con mi esposa, y la pistola regresé fácilmente a Viena a través de la zona de ocupación rusa. Eso fue todo por hoy. Si disfrutaste este video, por favor apóyalo con tu me gusta y suscríbete al canal. Adiós a todos, nos vemos de nuevo.